Celos, Red de Psicología Psicodinámica y Hermenéutica. Presenta Seminario Carl Jung y la respuesta a Job. O en su versión contraria, ¿no? Entonces, en esos términos, ¿no? En ese sentido, pues justamente estamos nosotros intentando ver la actualidad que tiene el pensamiento de Jung, incluso en el ejercicio de la psicoterapia, ¿no? O sea, como en toda vertiente de la psicología, se requiere de un manejo conceptual, se requiere incluso de ciertas convicciones por parte del terapeuta, ¿no? O sea, un terapeuta jungiano no puede desacreditar el sistema de creencias del paciente, ¿no? Tiene que apoyarse en él para poder conducir a su paciente a una experiencia de traducción de todo este horizonte simbólico, ¿no? O sea, habitamos en lo simbólico, esa es la idea de Jung, ¿no? O sea, y al habitar en lo simbólico, la tarea más importante para cada persona es poder descifrar su propia estructura, eh, diríamos, cognitiva, mental, material, anímica, espiritual, consciente. Le podríamos llamar de muchas maneras. Jung elige, en función de lo que ha estudiado de las culturas milenarias, de cómo ve la práctica de la psicología en el siglo XX, decide llamarle el sí mismo, la conquista del sí mismo, ¿no? Ser lo que somos, ¿no? Digámoslo en un sentido filosófico, existencial, más, eh, diría yo, entendible, que el ser humano logre experimentar a través de todo lo que le constituye, pueda saber quién es, ¿no? O sea, que las cosas, no sabemos quiénes somos si intentamos pensarnos desde la distancia con las cosas que hay en el mundo, porque en tanto que cosas, pues no son ajenas, ¿no? No nos podemos ver reflejados en ellas. Pero cuando situamos esas cosas al interior de esta conexión, esto que en la hermenéutica se llama un horizonte de sentido, esta atmósfera de lo familiar, de lo que nos es siempre cercano, y todo nos es cercano. Esto es algo muy bonito en Jung, ¿no? O sea, no es que el cosmos esté separado de nosotros, el cosmos está en nosotros, ¿no? O sea, también habíamos dicho que Jung tiene estas eh, convicciones a partir de la lectura que va a realizar también de textos muy antiguos, no únicamente de la tradición judeocristiana, ¿no? O sea, ahí tenemos también una investigación muy profunda de Jung en la lectura de los textos alquímicos, ¿no? Y entonces, tanto en la lectura de los pasajes escritos o atribuidos a Hermes Trismegisto, hasta llegar a los escritos de Paracelso, pues Jung se da cuenta de que, pues efectivamente, ¿no? O sea, piensen en esa expresión oscura de Hermes Trismegisto, ¿no? Lo que es arriba es abajo, ¿no? Y entonces después Jung ve una interpretación, una significación en los conceptos de Paracelso. El microcosmos está en comunicación con el macrocosmos, ¿no? Y entonces Jung intuye inmediatamente que justo cada individuación, cada alma, cada psique, ¿no? que habita el cosmos, es al mismo tiempo la psique cosmos, ¿no? O sea, porque es eso que llanamente lo vemos como algo que existe alejado, ¿no? Esa descripción que hacemos desde las ciencias naturales de cómo será el universo, solo cobra sentido, solo puede caber en una imagen, ¿no? Si está en relación con el alma, ¿no? Del individuo, con el alma del sujeto. Por eso es que la categoría o el concepto de alma es fundamental para poder entender varios de los planteamientos de Jung, y obvio no solo de él, ¿verdad? Sino de otros importantes representantes de la psicología moderna. Bueno, esto en lo general. En lo particular, yendo
específicamente al texto de Job, dijimos, ya fue motivo de mucha censura, de mucha discusión, de mucho desacuerdo, porque ¿cómo puede plantear Jung en este libro que Dios es, que Yahvé, ocupemos el término de la traducción al español, ¿no? Creo que es correcto, ¿no? Yahvé sea un Dios todopoderoso, creador y al mismo tiempo destructor, ¿no? O sea, si hiciéramos esta traducción en en la estructura psicoanalítica freudiana, diríamos que Dios es un niño todopoderoso berrinchudo, ¿no? Que se deja seducir fácilmente por ese mensaje del enemigo, del seductor, ¿no? De Lucifer, ¿no? Ahí Jung también va a mostrar cómo es que hay toda una cuestión evolutiva en los conceptos, ¿no? Cómo se pasa de la categoría de Satán a Lucifer, qué implicaciones tiene. Les decía yo que en este mismo contexto, en donde aparece Respuesta a Job, también va a aparecer su texto hermenéutico de la noción metafísica de Satanás, ¿no? Y entonces se remite a las obras pre-judeocristianas, en donde aparece también el maligno, la sombra, el Dios tenebroso, ¿no? Como destructor, como invasor de la buena voluntad de los dioses que han creado, ¿no? A los humanos y les han dotado de una inocencia, ¿no? Pero que este Dios tenebroso empieza a introducir lo que ya Jung, justo en el capítulo 2 que aquí les estoy proyectando, empieza a provocar la duda, la sospecha, ¿no? La inclinación a la zozobra. Bueno, eso es bastante interesante, ¿no? Porque se va a repetir en la mítica judía, ¿no? En el relato mitológico del origen de la creación, donde todo era perfecto, ese Dios todopoderoso creando cosas que reflejaban también, ¿no? El, vamos a atrevernos a decirlo así, ese psiquismo deificado, ¿no? Que pudo crear cosas bellas y perfectas, la luz, los océanos, los volcanes y todo lo que algunos o algunas de ustedes recuerden del Génesis, y luego la cosa empieza a ponerse difícil con la creación de los seres humanos, ¿no? Donde hay desacuerdo, donde hay duda, donde no hay obediencia, donde bueno, justo empieza a mostrarse aquello que le es propio al ser humano y que las divinidades, la divinidad, lo trascendente, no conoce, ¿no? Y es esta facultad de deliberar y de decir, bueno, elijo esto o aquello, y todavía Jung va más allá. No solo es reconocer que en el ser humano está únicamente en él la capacidad de decidir, sino incluso la capacidad de darse cuenta de que se ha equivocado, que también es otra capacidad, ¿no? Y mucho en la psicoterapia es importante distinguir estos dos momentos, ¿no? O sea, cuando al paciente hay que orientarle, ¿no? Claro, estoy hablando en un sentido general, comprendo que en las metodologías de las diversas prácticas de la psicología habrá quienes ocupen un término diferente y se opongan a esta categoría de orientar, ¿no? O sea, en el psicoanálisis es muy claro, el psicoanalista no orienta, no aconseja, no sugiere, ¿no? Tendrán otras psicoterapias, otros modos también de enunciación de qué es lo que hace el terapeuta, ¿no? Le devuelve, ¿no? Reintegra al paciente a aquella posibilidad de darse cuenta de que puede decidir vivir de otra manera, pero eso solo es posible si también se da cuenta de que lo que ha elegido pues le ha causado daño. O sea, vean que son, insisto, dos momentos que fluyen en una subjetividad y que a veces pensamos o creemos que se tiene que dar esto como un paso a paso, ¿no? Una primera parte, luego otra, y bueno, nuestro psiquismo pues está muy revuelto de muchas cosas, de sentimientos, de recuerdos, de vivencias, de dudas, ¿no? Y en todo eso, ¿no? Justo respuesta a Job va a, a mostrarnos cómo podríamos nosotros, véanlo así, a ver, cómo podrían para los compañeros y compañeras que se están formando para el ejercicio de la psicoterapia, cómo podrían ustedes intervenir en el caso de una persona que, solo imagínenlo,
es el ser más justo y más recto y más inocente, si ustedes quieren, que puede existir en el universo, ¿no? O sea, algo así como imagínense ustedes que Job llega a su consultorio, ¿no? O sea, y llega atravesado por una profunda experiencia que no puede entender, ¿no? O sea, aparece en Job un horizonte que no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, si ya dijimos que para Jung es importante entender que el alma, aquí sí vamos a decirlo ya un poco más introduciéndonos en materia, el alma lo es todo, ¿no? El alma lo es todo. O sea, hay un horizonte de cosas que dejan de ser cosas cuando me afectan, ¿no? Y por lo tanto hay una apropiación del alma, ¿no? El alma jala todo a su centro, ¿no? Por eso es que podemos decir cualquier cosa, ¿no? De cualquier cosa, ¿no? O sea, si yo les presento acá una teoría muy complicada de lo que sea, ¿no? Ahí le pediría al maestro José que nos diera una sesión de física cuántica, ¿no? Pues diríamos, sí, algo de eso tiene que ver conmigo. El alma jala, ¿no? A su centro todo eso porque esa apropiación, esa integración le es vital a todo ser humano, ¿no? No podemos habitar un mundo que nos sea ajeno, porque ya no sería mundo, ¿no? Sería vacío, dice Jung, pensando en las prácticas religiosas del budismo, por ejemplo. ¿No? Y acá vemos paralelos, ¿no? Acá vemos cómo en algún punto pareciera que todas las construcciones míticas que anteceden el desarrollo de las culturas modernas ha sido fundamental, ha desempeñado un papel clave para que el individuo siga con la perspectiva de poder responder cuál es el sentido de su propia existencia. ¿No les llama la atención que las cosas por sí mismas, ahí expuestas, solas en su objetividad, nada pueden responder esa pregunta, ¿no? O sea, hasta que no hago el texto una experiencia mía, ¿no? Hasta que esta lectura de respuesta a Job no es, como lo acabo de mencionar, aprendida, eh, sujeta por mi alma, simplemente no diría nada, ¿no? Y así con cualquier otra cosa, ¿no? Que encontramos en nuestro camino, porque alma también es eso. Jung recupera de los sentidos más originarios de lo que sea el alma, eso. Alma es hacer camino, ¿no? Qué cosa tan interesante. Y después, en la cultura griega clásica, pues también se va a poder ver esa afirmación en el pensamiento, no sé, de Platón, ¿no? Previo a Platón, de los pitagóricos, y luego de algún modo reforzada por Aristóteles al atribuirle a esa alma, a esa experiencia de andar y recorrer el cosmos, una cualidad racional, ¿no? Deliberativa, que diga, bueno, esto es así y esto es allá, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Pero imagínense ustedes que incluso con el ejercicio de una capacidad racional, aún así el alma puede alterar aquello que también en otra de sus manifestaciones, que es la posibilidad de pensar racionalmente, lo puede modificar, ¿no? Y justo eso es algo que ha hecho Job con esta experiencia de el encuentro que tiene con Yahvé. Y entonces vuelvo al ejemplo, imagínense ustedes que llega a su consultorio un sujeto que igual imagínense que lo leyeron en algún tipo de reportaje, en alguna noticia en internet, que existe el hombre más justo, más honesto, más honrado de todos los hombres, ¿no? De toda la humanidad. Y de pronto se acerca a su consultorio y les va a preguntar, ayúdame a entender qué está pasando, porque mira, yo no he cometido ninguna falta, yo he cumplido con toda esta experiencia de encuentro, yo respeto el vínculo. Esto es acá lo que le sorprende también a Jung, ¿no? Job no es un ignorante de esta dimensión simbólica, sabe que es fundamental y por eso la respeta, ¿no? Y entonces preserva todos los rituales necesarios para fortalecer ese vínculo, ¿no? Simbólico con lo trascendente, con la divinidad. Bueno, la rareza está justo en la tentación, ¿no? De Lucifer. Se presenta ahí y Jung dice, no dejemos de poner atención en esa familiaridad que tiene Satán con Yahvé,
de entrar y salir del cielo, del reino de los cielos, como si estuviera en su casa. Pues sí, porque estaba en su casa, ¿no? Y entonces solamente llega y le dice a este Dios, que es freudianamente un niño todopoderoso, berrinchudo, oye, mira, todo lo estás creando perfecto, a ver qué pasa si haces algo que no parezca ser como tan bueno, ¿no? Y entonces, bueno, señala a Job, ¿no? Y le dice, pues mira, acá este personaje, ayer, ¿no? En los comentarios nos hacían recordar esa precisión del pasaje de Job, ¿no? O sea, resulta que no es cualquier individuo, o sea, se le señala por ser el más justo de todos los hombres, ¿no? Y entonces, ¿qué tal? Y ahí, y sí, te respeta porque, pues tú le has dado todo lo bueno, ¿no? Y noten, esto es bien interesante porque también, si nos apoyamos en la idea de Jung, en varios de sus ensayos sobre psicología del presente, yo les decía, ha escrito varios textos en función de, pues, la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y, eh, y que, bueno, parte una expresión de esa falta de relación con lo espiritual tenga que ver con esto que eh, a todos nos ha tocado profundamente, ¿no? El hecho de sentir que nos esforzamos mucho por hacer bien las cosas y de pronto que nada lo retribuya. Al contrario, no sé si les pase a ustedes, a mí me pasa mucho, ¿no? Me digo, pero ¿por qué si yo no engañé, yo no robé, yo no, o sea, no sé, hago una lista, ¿no? Y entonces empiezo como a romper, ¿no? A cortar esa relación con lo simbólico en donde tiene sentido la bondad, la amabilidad, la confianza, ¿no? La confianza. O sea, este tema de la confianza vendría a ser uno de los que, desde una perspectiva junguiana, se podría profundizar mucho, ¿no? La falta de conexión con lo espiritual ha hecho a individuos en esta época profundamente desconfiados de todo, ¿no? Y esa desconfianza, insisto, se puede explicar fácilmente en el sentido, o me refiero a que ya nada le comunica al individuo esa experiencia de hacer lazos profundos, ¿no? De estar integrado a algo que le devuelve esa honestidad, esa familiaridad, ese encuentro, esa bondad, en fin, son muchas cosas, ¿no? Bueno, pues, ¿qué dirían ustedes si fueran los terapeutas, ¿no? De este personaje que dice, mira, pues yo lo he hecho todo bien, me he esforzado por conservar la comunicación y de pronto resulta que soy atacado por todos lados, ¿no? O sea, me matan a mis hijos, me matan, me dejan en la pobreza y aparte, lo más, en términos de la, la, la dimensión existencial de lo que atraviesa Job, de todas las pérdidas, la que parece ser la más extraña es la pérdida de la salud, ¿no? O sea, esto que mucho después en el Nuevo Testamento San Pablo vuelve a recordar como el ser tocado en la carne por la divinidad, ¿no? Que puede ser esa explosión mística de revelación y de absoluto deseo y de contemplación del todo, pero al mismo tiempo es una herida en la carne, ¿no? O sea, al mismo tiempo es enfermedad, como en el caso de Job, ¿no? O sea, no olvídense de que perdió a toda su familia, de que quedó en la miseria, quedó expuesto a una enfermedad que aquí habría que preguntar a quienes sean expertos o expertas en el área de salud qué tipo de enfermedad pudo haber sido esa donde Jung se rascaba, ¿no? Sus llagas, sus heridas, ¿no? Ahí en el lodazal, ¿no? En el fango, pues, ¿no? O sea, se ponía cataplasmas de lodo porque la irritación, el ardor, el dolor era insoportable. Así lo dice el texto, pues, ¿no? O sea, si nos remitimos al libro bíblico de Job, se tenía que rascar con trozos de barro, no sé, que se les pudiera secar y entonces empezara a, a rascar la carne. Acá dice el maestro Tomás, la lepra, sí, seguro podría ser porque ha sido como de mucho significado, ¿no? En los textos sagrados la enfermedad de la lepra, sí, efectivamente, ¿no?
Rui Pérez Tamayo, médico mexicano, gran divulgador de la ciencia, filósofo de la ciencia, tiene un ensayo interesante sobre lo que en la historia de la medicina se llegó a llamar la enfermedad sagrada. No, ahí solo lo menciono, no les digo cuál es, de acuerdo a los diagnósticos de la medicina moderna, pero también llama la atención que podría ser eso, ¿no? O sea, algo que estaba relacionado entre el malestar del alma, el psiquismo, la mente y el malestar físico, ¿no? Bueno, pues ahí está la duda, ¿no? Ahí está la duda y ahí está el diablo, en pocas palabras, ¿no? Ahí en donde el alma duda del vínculo y en donde empieza a justificar esa duda en función de lo que ha perdido, de acuerdo a la estructura del texto de Job, ¿no? Pues ahí lo que se da en las míticas es una seducción, una seducción, algo que seduce al bien, ¿no? Y que pues tiene una cualidad bastante oscura, ¿no? Bastante negativa, ¿no? Porque es una tentación perversa, ¿no? La que finalmente Satán hace a Yahvé para que se pruebe que es por conveniencia, ¿no? Que Job es la persona más justa de todas. Llama la atención, no es en este texto, sino más bien en el ensayo sobre el sentido metafísico de Satán, donde Jung va a exponer a dónde fue a parar este arquetipo, esta figura de Satán en el libro de Job, ¿no? Acá de pronto solo desaparece, así como entra y sale a su gana del reino de los cielos, no vuelve a aparecer más, ¿no? Pero en el texto, en respuesta a Job, dijimos, ¿no? Que hay un espacio que acá no vamos a trabajar a profundidad o que habría que leer, mejor dicho, a profundidad, que son el siguiente capítulo, por cierto, que es el capítulo de la sabiduría, para entender por qué Jung eh, comenta que la evolución que va a tener este contenido simbólico en el libro de Job llegar a la transformación definitiva, digamos, cual si fuera una combinación alquímica, ¿no? Donde estos primeros ingredientes eh, de la sustancia primitiva, todos los ingredientes, todos los elementos que aparecen en el libro de Job, al combinarse, transmutarán en lo que será precisamente el Calvario de Cristo, ¿no? O sea, la presencia del Dios encarnado en el mundo, en donde hasta que el verbo se hace carne, puede ahora la divinidad atravesar por esas experiencias profundas caracterizadas por la contradicción, eso es muy cierto, ¿no? No resulta que lo humano sea más sabio que lo divino, ¿no? O sea, no se trata de eso, no es como competencias, solo es señalar lo que le es propio a cada una de estas regiones, ¿no? Y a lo humano le es propio equivocarse, a lo mejor a la divinidad, no, el hecho de que tenga poder para crear y poder para destruir tenga que ver con otra explicación que no sea Job, no, cuando interpela a Job, a Yahvé, le está pidiendo una explicación, no le está pidiendo que se disculpe, vean qué interesante, ¿no? No es así como que, a ver, ya ve, ya aquí ya estás metiendo tus intereses en los míos, pues una disculpa no estaría mal, ¿no? Ya olvídate de reparar el daño cometido. No, no, hace una pregunta existencial profunda, ¿no? De por qué le ha pasado esto a él, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, eso es eso es exclusivo del ser humano, ¿no? Bueno, ¿cómo lo va a desarrollar Jung acá en el texto? Aquí ya paso muy rápido, muy sintéticamente, para ver si podemos abordar también la segunda parte, ¿no? Yahvé y el pensamiento de duda, ¿no? Ya habíamos leído en el capítulo 1, ¿no? En donde el hombre Yahvé, Jung ya afirma que ahí hay algo que falta en la divinidad y que se está haciendo muy presente en la subjetividad del hombre, ¿no? En el ser humano, pues en su psiquismo. Y acá ya en este capítulo muy importante se introduce cuál será el papel clave que tenga la figura mitológica de Satán en el drama existencial de Job, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay unos
pasajes, igual y si pasamos un poco más allá, dice, considerada desde el punto de vista humano, la conducta de Yahvé es tan indignante que uno se ve obligado a preguntarse si acaso detrás de todo esto no se oculta un motivo más importante. ¿Acaso abrigaba Yahvé una secreta hostilidad contra Job? Esto podría explicar su condescendencia para con Satán, pero ¿qué puede tener el hombre que no tenga a Dios, no? Por su pequeñez, debilidad e imposibilidad de defenderse contra el poderoso, el hombre posee, como ya hemos indicado, una conciencia un poco más viva, basada en la autorreflexión, ¿no? Basada en la autorreflexión. Un poquito esto ya dice cuál sería la meta del proceso de transformación en la subjetividad del ser humano, ¿no? Lograr la conquista de esta experiencia de autorreflexión, ¿no? Y que se mantiene comunicada también con muchos otros símbolos en donde se proyecta claramente la conquista de ese estado autorreflexivo, porque todo el tiempo el alma está comunicándose con lo simbólico. Eso es importante, ¿no? No hay como espacios en donde el alma ya logre estar a solas consigo misma y entonces empiece como a, no sé, a indicar, ¿no? A crear, no tengo idea. Pero sí que cuando en nuestra experiencia de lo cotidiano, porque es así como empezábamos ayer también, no se trata de vernos aislados de el mundo que habitamos, es en este trato directo con las cosas que vivimos a diario donde se deja ver con qué tipo de simbólica tratamos, ¿no? Con qué mitos nos identificamos, con qué relatos antiguos nos sentimos todavía nosotros incluidos, llamados a interpretar, ¿no? Y entonces, bueno, habrá quienes, a lo mejor en una situación personal, existencial de creyentes, ¿no? Pues se sientan mucho más identificados con algún relato mítico, con alguna expresión religiosa que hable de, no sé, las vidas pasadas, por ejemplo, ¿no? O sea, tampoco es extraño en un mundo como el nuestro, caracterizado por la falta de lo espiritual, como dice Jung, yo estoy de acuerdo, muchos filósofos lo han estado, ¿no? Bueno, que también esta sea una época de muy absoluta libertad de expresión de todo tipo de creencias, ¿no? Y entonces, si algo nos recuerda esta idea, ¿no? De que haya individuos que aceptan, ¿no? La idea de las vidas pasadas, bueno, uno un poco dirá, bueno, es que eso ya se practicaba en las religiones del siglo tercero antes de Cristo, o incluso puede que tengan mucho más antigüedad que lo que fueron las religiones politeístas de aquel momento, ¿no? O sea, pero sí, sí llama la atención, noten que todos, todas estamos vinculados de cierto modo a esas grandes narrativas, ¿no? Bueno, preguntas interesantes, ¿no? Que se plantea acá Jung con respecto al texto. Y bueno, ahí mismo les voy mostrando pasajes importantes, ¿no? Satán es ciertamente un adversario formidable, además, por razón de su parentesco cercano, es tan comprometedor que hay que ocultarle con la máxima discreción. Yahvé ha de encubrir ante su propia conciencia a Satán, el cual se encuentra dentro de su propio pecho, ¿no? Para ello tiene que convertir al pobre siervo de Dios en un espantajo al que fuese necesario combatir con la esperanza de poder de esta manera desterrar la terrible mirada a un lugar oculto y mantenerse a sí mismo en estado de inconsciencia, ¿no? O sea, qué extraño que este Dios que cae en la duda no puede sino darse cuenta de que su tentador todavía no se presenta acá como su adversario, ¿no? Salvo por el hecho de que pues Dios estaba algo medio distraído, no quería hacer absolutamente nada en contra de Job, pero se dejó convencer por Satán. Y en el momento en el que empieza a herir a Job, ¿no? A quitarle todo, a lastimar al hombre más justo que jamás ha existido, lo que ustedes quieran, pues también se da cuenta de que Satán le es constitutivo,
que es parte del, como lo dice Jung de una manera muy, muy descriptiva, ¿no? Habita en su pecho. Y entonces Yahvé tiene que silenciarlo, ¿no? Como cuando el niño comete, pues, una falta, ¿no? Dice una mentira, ahora tiene que decir otra para que encubra la primera y entonces la cosa se le vuelve mucho más complicada, ¿no? En fin. Dice más adelante el texto, ¿no? Ahí en la segunda columna, inteligentemente Job recoge las agresivas palabras de Yahvé, quien les digo, en lugar de dialogar con Job, se le impone, describiendo toda la majestuosidad que él ha creado, ¿no? Y se arroja a sus pies como si él fuese en verdad el adversario vencido. Por claras que parezcan sus palabras, su sentido puede ser doble. Es cierto que Job ha aprendido la lección y ha vivido cosas ocultas que no es fácil entender. Job conocía en efecto a Yahvé solo de oídas, porque eso es lo que dice el pasaje, ¿no? Pero ahora ha experimentado la realidad de Yahvé más aún que el mismo David. Esta es una lección importante que no se debe olvidar. Job era antes un ingenuo, ese paciente que llegó a su consultorio preguntándoles qué es lo que está pasando, ¿no? Había llegado a soñar con un Dios bueno y con un soberano complaciente y justo, juez. Se había imaginado que una alianza era una cuestión de derecho y que uno de los aliados puede aferrarse al derecho que se le ha concedido. Job creía que Dios era veraz y fiel, o al menos justo, ¿no? Y que reconocía ciertos valores éticos o cuando menos se sentía obligado a mantener su propio punto de vista jurídico. Pero para espanto suyo, esta es la parte a la que quiero llegar y que creo que es importante reflexionar, pero para espanto suyo, Job ha visto a través del alma, ¿no? O sea, Job ha logrado en ese estado autorreflexivo darse cuenta de lo siguiente, ¿no? Que Yahvé no es un hombre. ¿No? Esta afirmación es importante, se repite más adelante, ¿no? Yahvé no es un hombre, es un fenómeno. O sea, lo podríamos decir de muchos otros modos, ¿no? Desde la conciencia religiosa, Yahvé es un misterio, Yahvé es lo indecible. Rudolf Otto, como le llama en su estudio sobre lo santo, es lo absolutamente otro, en fin, ¿no? Acá Jung también tiene un modo muy interesante de decirlo. Yahvé no es un hombre, es un fenómeno, ¿no? Enseguida les muestro ahí donde lo dice en el texto, ¿no? O sea, eso es como, cómo lo podríamos nosotros entender? Es algo que se manifiesta en función del medio que habitamos. Yahvé no viene de un más allá imposible, inimaginable, Yahvé está entre las cosas y que ya dijimos, el alma sabe que no son cosas, sino que las lleva a su centro, lo mismo Yahvé. Pero acá Yahvé no es cosa, ni tampoco hombre, es un fenómeno, ¿no? Es una total, para decirlo en términos filosóficos tal vez, es una totalidad fenoménica, ¿no? Sigo leyendo acá, no es un hombre, sino que en cierta manera es menos que un hombre y que es aquello mismo que Yahvé dice de Leviatán, ¿no? Y bueno, ahí viene muy poéticamente como Yahvé intenta impresionar a Job hablando de los grandes monstruos marinos que ha creado, en fin, y luego dice, ¿no? La inconsciencia es algo natural animal, lo mismo que todos los antiguos dioses, también Yahvé tenía sus símbolos animales que había tomado sin duda alguna de las figuras de los dioses teriomorfos de Egipto. Cosas interesantes, ¿no? O sea, de pronto también como que me aflige un poco decir las cosas así como tan directamente, porque habría que darles un rodeo hermenéutico, ¿no? Interpretarlas, identificarlas, pero bueno, es un poco también con la finalidad de hacer esto un poco más entendible, ¿no? La manifestación de los animales mitológicos en nuestros sueños es esa vinculación que tiene el alma con lo trascendente, ¿no? O sea, ya, sí, y tampoco es así como que la varita mágica, no es como para que en el ejercicio de la psicología profunda, el paciente que externa lo soñado
y ahí se pueden identificar animales míticos. Yo les compartí en mi experiencia, ¿no? Que también se hizo manifiesto eso, ¿no? Como se hará hecho manifiesto en varios y varias de ustedes, ¿no? Haber soñado con algún dios teriomorfo de la antigüedad, ¿no? Que si fuera un insecto, que si fuera una bestia mitológica, en fin, lo que fuera, ¿no? Es esa conexión que tiene el alma con la divinidad. Y bueno, más adelante, la cita explícita que les decía yo, Yahvé es un fenómeno, no es un hombre, ¿no? Más adelante viene ya una parte muy susceptible, pareciera un berrinche divino, que Dios no está de acuerdo, Dios está irritado por todo esto que está sucediendo, y hace ya mención de nuevo acá Jung de la cita que el maestro Sebastián hizo favor de compartirnos del texto al hacer la distinción entre otra divinidad, no Zeus y Yahvé. Aquí Yahvé sí quiere ser respetado, ¿eh? Yahvé quiere ser querido, porque Yahvé en tanto totalidad fenoménica está dándose al alma. Esto es acá lo interesante, ¿no? En el prólogo, Jung ve esto que estoy diciendo en la figura, muy bella figura de la antigüedad del maná, ¿no? Ese alimento divino que salva al pueblo del hambre y entonces al comerlo se iluminan, ¿no? Saben que ahí está la salvación, pero no solo la salvación mediática de que, ay, cayó alimento del cielo y ya nos salvamos, no, están comiendo lo divino, ¿no? Están reconociéndose ahí como el pueblo elegido. O sea, son como muchas cosas a interpretar, pues, ¿no? Pero acá, a diferencia de Zeus, que no tiene ninguna dificultad en atormentar, en castigar, en señalar, en destruir, cero culpa, Es que cuando lo llega hace, amiga vamos a hacer lo una hace cena de inclusivemente mujer, con dije, ¿no? quienes Vamos a llevar a nuestros novios, lo, que se lo van a hace. poner. Acá no me acuerdo quién, bueno, no veo quién tiene el micrófono abierto. Ahí, ya. Gracias. Quien lo cerró. Este, no, este Dios Yahvé quiere ser respetado, no quiere ser querido. Incluso si ha hecho algo equivocadamente. ¿Qué es lo que ha hecho equivocadamente Yahvé? Lastimar a Job, ¿no? ¿Y en qué proporciones, no? Existencialmente tan dolorosas. Y entonces acá no hay una resolución que le dé no hay una resolución que ponga en condición de igualdad al hombre y a la divinidad, ¿no? Pero Job sabe que sí la hay, ¿no? O sea, el libro de Job, en su interpretación teológica, pues es un aleccionamiento. Cristian ayer nos hacía favor de recordar un poco eso, ¿no? Que en una interpretación religiosa, pues esto es como mucho de lo que se lee en la Sagrada Escritura, una lección de vida, ¿no? Hay que aprender humildad, o sea, tú, humana criatura imperfecta, ¿cómo te atreves a poner en duda las decisiones de tu Dios creador? Si te castiga será por algo, ¿no? Aun cuando ni siquiera tengamos por qué preguntarnos la razón por la que Dios lo hace, ¿no? Pero al margen de toda esa justificación, lo que se proyecta muy fuertemente es un principio filosófico fundamental, ¿no? Que tiene que ver con el ser humano y su singularidad, lo que le es propio a cada individuo. Y lo que es propio de cada individuo es, ya lo dijimos, el poder hacerse responsable de sí mismo, ¿no? El darse cuenta de, claro, esto no existe, noten, o sea, cuando decimos hacerse responsable de sí mismo no significa romper el vínculo con lo simbólico. Hacerte responsable de ti mismo, de ti misma, no es olvídate de los dioses, ya están muertos. No. Hacerte responsable de tu vida tiene que ver con recuperar y poner de manifiesto cómo habitas en esos espacios sagrados, ¿no? En la familia, la amistad, la convivencia, la pareja, el trabajo, no sé, o sea, hasta qué punto uno realmente logra darle sentido a esas áreas, a esas zonas, a esos lugares, a esos destinos que pues ya
están hechos por nuestra propia alma, ¿no? Hacia donde caminemos es algo que el alma propia ya ha, de algún modo, indicado, señalado, ¿no? De pronto nuestra conciencia, ayer que el doctor David hacía ese cuestionamiento, ¿no? Finalmente, que es en la psicoterapia junguiana, de donde se puede uno tomar para poder ayudar al paciente a recuperar este sentido de lo sagrado. Bueno, de pronto no somos tan conscientes de que ya el alma ha preparado un camino, ¿no? Hay que empezar a escuchar aquella verdad profunda que proviene desde el centro de lo que somos, ¿no? O sea, eso que la psicología bellamente ha nombrado, y hay que decir que es gracias a mantenerse en relación con este concepto que ha logrado también la psicología mantenerse por tantos siglos, pues aquello que llama alma, ¿no? Bueno, un poquito más adelante, dando otro salto, hay otros pasajes importantes, pero bueno, para poder avanzar, aquí yo les comparto, ayer también hicimos mención del texto de El Libro Rojo, ¿no? Que Jung, pues así como que lleno de misterio y de secrecía, dijo que hasta después de su muerte, en no sé qué momento, habría que publicarse, y lo sorprendente es que pues es un libro lleno de símbolos, ¿no? Este es uno muy bonito, el del árbol místico o el árbol alquímico. Es una pintura hecha por el propio Jung, y bueno, y viene de la mano o va de la mano con esto que expone Jung en este pasaje, ¿no? En este apartado. Un poquito a lo mejor y leemos esa cita que está en la segunda columna: el espíritu inconsciente del hombre tiene una vista segura, aun cuando el entendimiento consciente esté cegado e impotente. Bueno, lo que acabamos de decir, ¿no? El drama se ha consumado, o sea, no es lo mismo el drama, eso mucho después también el teólogo von Balthasar lo va a decir, no es lo mismo el drama humano que la teodramática, ¿no? El drama de la divinidad es otro, pero el drama del hombre es el de poder confrontarse a partir de la propia verdad que habita en su interior, con las decisiones o con las acciones de aquello que se le nombra, no sé, lo trascendente, la divinidad, etcétera, ¿no? El drama se ha consumado para toda la eternidad, la doble naturaleza de Yahvé se ha puesto de manifiesto, y alguien o algo lo ha visto y lo ha registrado. Esta revelación, llegase o no entonces a la conciencia de los hombres, no podía dejar de tener consecuencias. Y de acuerdo a Jung, las principales consecuencias de lo que es el legado del libro de Job, pues tiene que ver con el quehacer propio de la psicología, o para decirlo en sus propios términos, de la psicología profunda o analítica, ¿no? Bueno, saltando esos pasajes que hablan de la sabiduría, que son como parecen muy, muy místicos, muy herméticos, que son justo los que justifican cómo se va a dar esa transformación de la experiencia que atraviesa Job, interpelando a la divinidad, la razón de sus castigos, ¿no? De esa prueba a su carne, pues será justo algo que en la mítica logre transformarse en el advenimiento del Dios hecho hombre, ¿no? Y con esto comienza el cristianismo, y con esto empieza una concepción ética diferente a la del Dios castigador, ¿no? Por un Dios que, siendo ahora cercano a los mortales, experimenta también mucho de lo que la condición humana vive, y que resulta importante para esta tarea de alcanzar el sentido de la propia vida, ¿no? O de la propia existencia. Estos pasajes, estos capítulos después de la sabiduría, son breves pero significativos. Fíjense cómo acá, al término de este pasaje o de este capitulito, ya dijimos que en la versión oficial es un solo ensayo, son divisiones más bien hechas por los editores y traductores, así que bueno, en algún momento del texto
escribe Jung lo siguiente, ¿no? Es necesario pensar bien lo que significa que Dios se hace hombre. Esto significa nada menos que una transformación revolucionaria de Dios, ¿no? Representa algo parecido a lo que significó en su tiempo la creación, es decir, una objetivación de Dios. Entonces, Dios se reveló en la naturaleza, pero ahora quiere, más específicamente, hacerse hombre. De todos modos, hemos de decir que siempre había existido en Dios una tendencia en esta dirección. Cuando aparecieron los hombres creados antes que Adán, conjuntamente con los mamíferos superiores, Dios creó en un día distinto y en un acto especial de creación un hombre que era imagen suya. Esto constituyó la primera prefiguración de la encarnación, porque recuerden lo que dice el Génesis, ¿no? Hecho imagen y semejanza, ¿no? Yahvé se posesionó de los descendientes de Adán, del pueblo, y de tiempo en tiempo infundía su espíritu en determinados profetas de este pueblo. Todas estas cosas son simples acontecimientos y signos preparatorios de una tendencia intradivina hacia la encarnación, ¿no? O sea, en el terreno de nuestra comprensión inmediata del mundo, resulta que lo que somos inevitablemente pasa en algún momento por una experiencia transformadora, ¿no? O sea, no siempre somos lo que creemos ser, pues, ¿no? En algún momento nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras valoraciones nos hacen remontar tal vez a una idealidad inalcanzable, esforzándonos mucho por lograrlo, pero en ese esfuerzo convirtiéndonos en otra cosa, o bien de un modo más espiritual, más modesto y más simple, recorriendo el camino, disfrutándolo, ¿no? Advirtiendo dónde está el peligro y dónde está lo que salva, y todo eso va incorporándose, ¿no? A partir de elementos, figuras, imágenes, que incluso van quedando fuertemente impregnadas en nuestra vida onírica, ¿no? O sea, con Franz, que también ayer nos recordaba el doctor David, discípula de Jung, hace estudios muy interesantes sobre la manifestación de la naturaleza en los sueños. A ver, ¿qué significa que alguna de ustedes sueñe con árboles, ¿no? Sueñe con plantas, sueñe con ríos. O sea, y siempre será, no sé, igual, y ya no sea así, pero al menos en las experiencias previas de trabajo al trabajar la obra de Jung, en diversos escenarios, con estudiantes de psicología, de filosofía, de otras áreas, en los círculos de lectura, en fin, siempre acercarse a la obra de Jung provocaba eso que von Franz decía, ¿no? Un tipo como de despeje mental, ¿no? O sea, como que te deja un poquito más, deja el terreno un poco más limpio, ¿no? O sea, ya que estamos profundamente influenciados, enviciados por la manifestación estéril de las cosas que ya no nos comunican nada, salvo necesidades muy secundarias, no primarias, ¿no? Porque, bueno, la pregunta acá sería, jungianamente, ¿qué de lo que te rodea en este momento te hace recordar la tarea única que te caracteriza por lo que eres, un ser humano en búsqueda de sentido? Y bueno, pues ahí como que empieza la autorreflexión y empiezas a descartar, ¿no? Tales acciones, tales decisiones, tales aprehensiones, ¿no? En la psicología profunda, cuando se trabaja con ciertas repeticiones, ¿no? Con ciertas aprehensiones, pues es justo esta inquietud, este temor por parte del paciente por no, por ver desde lo oculto lo que adviene al soltar, al desapegarse, diría cierta escuela psicológica, ¿no? Al desapegarse de cierta práctica que le resulta nociva, ¿no? O sea, cuando la familia dice, bueno, si esto te hace tanto daño, ¿por qué no lo dejas? Ah, qué interesante, ¿no? ¿Qué diría el terapeuta con esa expresión que la familia por lo regular no tiene de personas, de familiares, que pues justo están como muy apegados a pues prácticas que repercuten en su salud mental y física, ¿no? Bueno, en fin, noten que las consecuencias de esto que Jung empieza a plantear
pues tienen profunda relación con lo que se puede ver en el campo de la psicoterapia, ¿no? El siguiente capítulo de la victoria de Job también no deja de ser sorprendente porque ya habíamos leído, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Y pues Job solamente tuvo que callar. Realmente ahí Dios es el único que acaba vencedor. Y pues la moraleja de todo esto solo puede tener una significación teológica. No, realmente hay una victoria por parte de Job. No, fíjense aquí, voy a dar un salto, no quisiera, pero bueno, leemos el último apartado. La victoria del vencido, del oprimido, es clara. Job tenía mayor altura moral que Yahvé. Y esta altura moral no es, insisto, la de ser más justo que Yahvé, o más perfecto, o más bueno, o sea, imposible, ¿no? No, no, esta altura moral tiene que ver solo con el acto reflexivo de poder preguntar por el sufrimiento y descubrir con esa pregunta que el sufrimiento no le es natural al alma, ¿no? Yo igual lo voy a decir así muy rápido, ustedes disculpen. O sea, que el alma no existe para sufrir, ese es el punto, ¿no? El alma no existe para sufrir. Toda comunicación que pueda tener el alma del individuo con su proximidad, con su entorno, con su mundo, no tiene que ser para sufrir, no. Ese es el principio moral que descubre Job, ¿no? No tiene por qué este, a- eh, achacarlo a Yahvé, no, ni se lo achaca al diablo, ¿no? Imagínense ustedes la suma inteligencia moral de Job. No es así como que dijo, ay, pues, pobre de ti, Dios, se ve que eres bien inocente, pero no te preocupes, realmente quien tiene la culpa de todo esto es Satán, porque él fue el que te convenció de hacerme daño. No, no, la altura moral de Job es solo esta, ¿no? El alma no existe para sufrir. O sea, pregúntense si esta afirmación no es significativa en el ejercicio de la psicoterapia. Por supuesto que lo es, ¿no? Y bueno, sigue diciendo acá, la criatura había superado al creador en este aspecto. Siempre que un acontecimiento externo eh, tropieza con un saber inconsciente, este último puede hacerse consciente. Eso está en muchas obras explicado, ¿no? En muchas obras de Jung, ampliamente explicado. En este caso, el acontecimiento externo se reconoce como un déjà vu y se hace memoria de un saber preexistente acerca de él. La superioridad de Job no podrá ser ya eliminada del mundo. ¿Cuál es la consecuencia futura de lo que ha descubierto Job? Que nosotros, que temporalmente existimos después de Job, sentimos, intuimos, creemos que no tenemos que sufrir, ¿no? Es una cosa, bueno, a mí no deja de sorprenderme después de haber trabajado el texto hace ya un montón de tiempo, ¿no? Porque pareciera que algo en el, como decía Nietzsche, ¿no? Algo, un hedor en el aire, ¿no? En lo que estaba a nuestro alrededor, nos hace creer lo contrario, que existir tiene que pasar inevitablemente por la experiencia del sufrimiento. Pero vamos a dejarlo así. ¿Qué tal y no? O sea, ¿qué tal y no? ¿Qué tipo de, qué vida posible sería aquella en la que un sujeto asume que el sufrimiento no le es inevitable, ¿no? Una parte esencial de su vida, ¿no? Cuántas expresiones superficiales no hay al respecto, ¿no? Con tal de darle un sentido al sufrimiento. Y acá también viene lo interesante, que para Jung, a diferencia de otros autores, por supuesto, el sufrimiento ni para qué buscarle algún sentido, porque no es algo que atraviese al alma, o sea, el alma no, vuelvo a decirlo así, el alma no existe para encontrarse con el sufrimiento. Y la pregunta es entonces, ¿no? Como ya algunos o algunas de ustedes lo han intuido, entonces, ¿por qué sufrimos, no? O sea, si el alma no existe para sufrir, ¿por qué sufrimos? Sí, y ahora hagan la exégesis con el texto, ¿no? El ejercicio hermenéutico. Si Job era el hombre más justo que existió en todo el universo, ¿por qué fue tocado en la carne por Yahvé?
Y bueno, si volvemos a la explicación teológica, que Satán le convenció, lo que sea, pero si así fue, o sea, si, bueno, si así fue de acuerdo al registro, también queda claro que Job no le está eh, justificando a Yahvé su acción por el hecho de haber sido seducido por ese pensamiento de duda donde nace Satán, no de acuerdo al título del capítulo. Bueno, el anterior, porque este ya trata muy puntualmente de cuál es la victoria que tiene Job ante Yahvé. No, la superioridad, eso habría que subrayarlo, ¿no? La superioridad de Job no podrá ser ya eliminada del mundo. Con esto surge una situación nueva sobre la que es necesario pensar y reflexionar. Esta es la razón por la que interviene la sabiduría. Esa manifestación, voy a inventar un término, meta espiritual, lo que está más allá incluso de este vínculo del alma con lo divino, ¿no? La sabiduría, ¿no? Favorece el necesario acto de reflexión y de esta manera hace posible la decisión de Yahvé de hacerse hombre. Lo que venimos explicando, ¿no? Acá ya lo ha sintetizado Jung porque lo ha explicado en los capítulos que no mencionamos. La sabiduría favorece el necesario acto de reflexión y de esta manera hace posible la decisión de Yahvé de hacerse hombre. Si la divinidad está en comunicación con el alma, porque habitamos un entorno simbólico, ¿qué podría significar para el alma del hombre, para el alma del ser humano, que Yahvé se haya hecho hombre? Esa es como la pregunta acá que vamos a dejar un poco como en suspenso, ¿no? Y bueno, sigue este capítulo diciendo, bueno, hace alusión al método historiográfico de las religiones y cómo esto va a conectar con el registro que ya hizo mención de las primeras míticas judeocristianas, eh, la presencia de Adán y Eva, la descendencia de el conflicto entre Abel y Caín, ¿no? Y así en el texto otro apartado que omití es el de las visiones de los profetas Ezequiel y Enoc. Un poco ahí como que pareciera una dinámica, ¿no? Es como un fluir muy dinámico de imágenes, de representaciones oníricas, como las que tienen los profetas, ¿no? O sea, recuerden que todo lo que se le revela al profeta se le revela a través de sueños, ¿no? O sea, y es ahí en donde el mensaje divino empieza a comunicar cosas que hay que advertir, hay que sacar, no hay que hacerlas exteriores. ¿Por qué? Por la necesidad que tiene el alma de comunicarse, de encontrarse nuevamente con este ámbito de lo simbólico, ¿no? Bueno, concluye ese capítulo diciendo, vemos pues que la razón inmediata de la encarnación es la exaltación de Job y que el fin de la misma es la diferenciación de la conciencia de Yahvé. Para llegar a esto ha sido necesario una situación exacerbada casi hasta el extremo, una peripecia afectiva sin la cual no se alcanza nunca un nivel superior de conciencia, que la divinidad se haya hecho carne. Y así lo voy a poner en un sentido muy psicológico, ¿no? En cuántas oportunidades de nuestra vida hemos hecho que lo divino que habita, lo sagrado que habita en nuestra alma, se encarne, ¿no? En el cristianismo eso es muy claro cuando dice el Evangelio, al otro lo reconocemos como el rostro de Dios. O sea, para que eso sea posible, no hay que, no es como un poco lo sostienen las religiones, hay que ser muy, muy creyentes. No, hay que dejar que la parte divina, ¿no? Hay que dejar que el arquetipo de la divinidad pueda externarse, como lo dice acá Jung, ¿no? Por medio de estas dinámicas propias del alma. Las dinámicas propias del psiquismo es esta comunicación entre, lo dijimos la sesión de ayer, ¿no? Lo interior y lo exterior, la inmanencia y la trascendencia, el inconsciente, lo consciente, y todo eso hasta que pueda, acá, bueno, se dice así, se haga carne, ¿no? Se materialice, se haga evidente en una experiencia concreta. Como digámoslo un poco, hasta con un tono místico budista, como la divinidad que habita en ti se vuelve una manifestación externa de ti.
Es una cosa que requiere pues un dominio de reflexión interesante, ¿no? Una ejercitación de esa espiritualidad que, pues, conclusión de Jung de todo esto, nos mostraría un mundo diferente, ¿no? Bueno, el siguiente capítulo, Job y Cristo, también tiene como algunos aspectos interesantes, ¿no? No sé, igual y saltamos porque igual ya estamos muy sobre tiempo. Eh, bueno, un poco las características de esta encarnación de la divinidad en un sujeto mortal, ¿no? Que va pues justamente a sufrir, noten eso como lo va a reiterar el Evangelio, va a sufrir, ¿no? El desdén de los humanos, ¿no? Le golpearán, le humillarán. O sea, ¿qué es qué viene a experimentar Jesús, Cristo? O sea, en esta transformación, ¿qué es lo que viene a experimentar Cristo cuando sucede esta, eh, este fenómeno teológico, ¿no? De que el verbo se haga carne, ¿no? O sea, pues que justo esto de cómo, por, por qué sufrir, o sea, la expresión de lamento, de angustia de Cristo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el eco de la pregunta de Job. ¿Por qué? A ver, por qué sufro? ¿No? O sea, si acá hice pues, lo que tenía yo que hacer, ¿no? ¿Por qué estoy sufriendo? Cristo lo mismo, ¿no? Vine, di la vida por tus hijos, amé, enseñé el amor, todo eso suena muy bien. Y ahí en la cruz, bueno, se le sale a Cristo la exclamación absolutamente humana y puramente humana. Pues, ¿por qué me dejaste acá, no? Sufriendo, ¿no? Bueno, un poquito más adelante, ya para ir concluyendo, en este otro pasaje importante del capítulo 8, del apartado 8 del texto, Cristo y Satán, bueno, la cosa igual es importante de subrayar. Miren, si nos da tiempo al menos leer unos apartaditos, ¿no? Fíjense, Cristo vio cómo Satán caía del cielo como un rayo. Acá ya, en este apartado, ya Jung empieza eh, a, a, a pasar del libro de Job al Apocalipsis, ¿no? Estos pasajes son introductorios al análisis hermenéutico que ahora desarrollará Jung en torno al Apocalipsis, ¿no? Y por eso es que aparece esta expresión, porque la caída de Satán a la tierra está en el Apocalipsis, si recuerdan, ¿no? Cristo vio cómo Satán caía del cielo como un rayo. Esta visión se refiere a la entrada en el tiempo de una realidad metafísica, es decir, a la separación histórica definitiva por el momento de Yahvé de su tenebroso hijo. Satán ha sido desterrado del cielo y ya no tiene ocasión de convencer a su padre a que se lance a empresas problemáticas. Este acontecimiento podría explicar el por qué Satán, siempre que aparece en la historia de la encarnación, tiene una función tan secundaria que no guarda semejanza con su anterior relación de confianza con Yahvé. Satán ha perdido sin duda la benevolencia de su padre y ha sido enviado al exilio, ¿no? Y así como hicimos la pregunta de cómo la manifestación de lo divino en el alma puede transformarse en algo encarnado ante nosotros, ante el alma misma, lo mismo habría que decirlo de esta simbólica del mal, como le llama también Riquet, ¿no? La manifestación de lo satánico, pues a ver, cómo la, la sombra, en términos de Jung, ¿no? Como esa parte maldita, como esa oscuridad que también hace que en el alma surja la duda, puede también proyectarse hacia la exterioridad como, acá estamos leyéndolo, un Satán arrojado al abismo. Un Satán que ocupa una, tiene una manifestación
secundaria, pero finalmente manifestación, ¿no? Como acá leíamos, ¿no? Como aquello que ya no altera el, la comunicación entre la divinidad y el alma, entre lo sagrado y el alma, entre la salvación, lo esperanzador, lo purificador y el alma que, otra, ya no olviden los aspectos que hemos mencionado, ¿no? Tiene como, así como en la filosofía se sostiene que una de las principales o únicas certezas que tiene el individuo es que va a morir, pues de acuerdo con el pasaje de Job, otra certeza es que no venimos al mundo a sufrir, ¿no? Y necesita el ejercicio terapéutico lograr que se exteriorice esa sombra en el paciente para que éste pueda reconocer que lo que vive no tiene por qué ser castigo, maldición o cualquier otra explicación racional o emocional que quiera dar a su sufrimiento. Porque, como ya dijimos, pues no la tiene, ¿no? Y bueno, ya termino con esto para darles la palabra, agradeciendo su atención de todas y todos. Es un público muy amplio. Agradezco mucho se, que se hayan dado este tiempo de reunirnos en este espacio. Es para dialogar, aprender, encontrarnos un poquito y, ante todo, bueno, hacer una lectura de la obra de Jung. Acá les muestro dos fotografías no reales, una de la habitación de Jung, en donde tiene ahí un busto de Homero, ¿no? Qué interesante, un pensador protestante que se ha atrevido a hacer una interpretación muy original del libro de Job, ¿no? Y bueno, lo que tiene ahí es a un personaje histórico, real, digamos, ¿no? Al que se le reconoce por sus textos, ¿no? Antiguos, ¿no? La Odisea. Y tenemos el escritorio de Freud, comparando un poco, ¿no? Y en el escritorio de Freud, como lo sabemos, pues hay su colección arqueológica de divinidades, muchas divinidades egipcias, ¿no? Pero también tenía imágenes de divinidades cristianas, ¿no? O de santos cristianos, ¿no? Entonces, ¿cómo llama la atención, ¿no? Que estos grandes pensadores, estos psicólogos del siglo XX, estos filósofos o psicoanalistas o intérpretes de la vida onírica, pues estaban como muy vinculados, ¿no? A aquellas manifestaciones. Esto, ¿cómo lo podremos, de acuerdo a lo que hemos platicado ahora, cómo entendemos este contacto que tenían ambos pensadores con estas figuras, estos objetos? Les hablaban de la relación del individuo o del alma con lo sagrado, ¿no? Y por supuesto, no como algo externo a ellos, sino algo de lo que también participaban. Es interesante, ¿no? Bueno, pues les agradezco mucho, le devuelvo la palabra al maestro Tomás, igual y si él da la indicación de quién puede comentar, en fin, pues yo acá les agradezco bastante la participación, ¿no? De todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Isaac, por este gran, extenso tema acerca sobre Jung y sobre sus obras y sobre un poco el contexto, ¿no? No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario que desee levantar la mano, no sé. Maestro Sebastián, no sé si gusta usted dar un comentario. Muchas gracias. De momento, igual como reiterando lo que nos compartía el maestro Tomás, pues dar voz a quien esté interesado en esta última parte. Ahora sí que ya adentrándonos más profundamente en el texto, seguramente desde los primeros cuestionamientos que daba el doctor Isaac, desde la posición de a lo mejor quienes están interesados en la terapia, ¿no? De cómo, esta pregunta interesante que propone el doctor sobre cómo se atendería a un Job en sesión, ¿no? Con estos cuestionamientos existenciales, no sé si por ahí a lo mejor desde esta línea o desde todo lo que nos compartió el doctor Isaac el día de hoy, alguien tuviera algún comentario, alguna duda para justo pasar y aprovechar el tiempo con el doctor Isaac. Sí, ahorita les compartimos de nuevo la liga, con todo gusto. Bueno, Ahí tiene. Profesor David, nada más, tantito, nada más me permito leer esto que pusieron
en el chat y ahorita le doy la palabra, maestro David. Menciona, reflexión, el filósofo Enrique Dussel significa al ser humano como un potencial de vida. Acosado por la muerte, así el sufrir, considero, no favorece la vida o el estar bien, y esos elementos humanos que expone Jung pueden ser la expresión de su hacer para estar en una vida buena. Cuando los jefes de las tribus empezaron a compararse como si las cosas fueran de ellos, y nace la creencia de la propiedad privada que se desarrolla hasta el mundo que vivimos hoy. Esa es una pequeña reflexión que nos pueden en el chat. Ahora, no sé, profesor David, si usted abre su micrófono para compartirnos alguna pregunta, Bueno, pues buenas noches a todas, a todos. Gracias por darme la palabra, querido amigo. Me estoy conectando tarde, pero afortunadamente puedo escuchar un porcentaje importante de lo que nos compartes. Y bueno, quisiera, tengo, tengo una pregunta y también un comentario, sobre todo viendo que hay muchos personitas que yo invité. Em, bueno, en relación, me quedé pensando cuando decías si podía seguir significando lo mismo el árbol, ¿no? En esta época. Entonces, lo pienso de esta manera, o sea, yo creo que lo primero que tendríamos que aclarar es en el trabajo con el paciente, esto que Jung habla de la amplificación, ¿sí? Porque recordemos que Jung ve su trabajo como un trabajo inductivo, es decir, aunque lo va a encontrar, y corrígeme, pero aunque lo va a encontrar en la cultura, en las narraciones, el trabajo clínico es especial. Entonces, para mí es interesante en el trabajo como terapéutico, pues, ver cómo muchas de las narraciones, por ejemplo, en función al árbol, siguen coincidiendo. No todas, porque esto dependería de lo que el paciente pueda amplificar y asociar con árbol, ¿no? Entonces, yo me atrevería a decir que digamos, hay una lectura del símbolo y aparte está lo que el propio paciente pueda depositar, ¿no? Este, no sé si por árbol, en este momento estoy yo asociando, no me acuerdo del árbol que había donde yo crecí, ¿sí? Este, y como recuerdo que un vecino se cayó, ¿no? Entonces ahí puedo yo sacar, ¿no? Que esta técnica de amplificación la utiliza Jung profundamente. Y eso para como dar algún tip aquí a los psicólogos que nos están escuchando. La segunda, y esta es una pregunta, o sea, ¿en qué medida, amigo, Job como arquetipo del sufriente, ¿sí? Podría situarnos, nos dice esta incapacidad, no sé si incapacidad, este choque que hay entre lo consciente y lo inconsciente, ¿no? O sea, cuando digamos, y no sé si esté bien la referencia a Spinoza, o sea, cuando nosotros desde esta perspectiva junguiana entendemos que hasta nuestra propia mugre, nuestra porquería, es parte constitutiva de nosotros, ¿sí? El negarnos o sea, sí haría la distinción entre sufrimiento y dolor, ¿no? Yo, el ego, como lo nombra Jung, ¿no? El ego sería el que sufre, ¿no? El, que fue hasta donde entiendo, sería lo que pasa con la figura del Cristo, ¿no? Del Cristo de las narraciones bíblicas. Porque, o sea, no sé, no quiero blasfemar, pero en ese momento es humano, tan humano, ¿no? Que se le olvida que justo parte de la integración con el Padre
tiene que venir por este dolor que no es un dolor sufriente, que tendría que ver con el propio de la integración de lo consciente con la inconsciencia. Entonces, no sé, amigo, quisiera saber tu opinión, preguntarte. Muchas gracias, maestro David. No sé si hubiese alguna pregunta. Si no, profesor Isaac, si gusta responder. Sí, muchas gracias, Tomás. Bueno, primero agradecer también el comentario del maestro José en el chat. Yo estoy totalmente de acuerdo, creo que en esa línea, ¿no? De el cuidado de la vida, la preservación de la misma, así como lo ha planteado Dussel y muchos otros autores, ¿no? Hasta el propio Villoro también. O sea que finalmente el pensamiento es una actividad vital, cosa interesante, ¿no? Son autores, ellos y otros, otras que han dicho, ¿no? El pensar es una actividad vital, es una actividad renovadora, ¿no? Pensar de una manera crítica, de una manera clara, es vital. Algunos tendrán una mayor cercanía con la esfera de los sentimientos, así que ese pensar vital, ese pensar renovador, también se experimenta afectivamente, ¿no? Se experimenta afectivamente en la alegría, en la celebración, ¿no? Cuánto no han escrito estos autores, ¿no? Desde Latinoamérica sobre estas manifestaciones de la cultura, ¿no? De la integración, del compañerismo, de la solidaridad. Y efectivamente, todo lo que recae, digámoslo freudianamente, en la pulsión de muerte, en la pulsión destructiva, desde, desde la mirada de la cultura, todo lo que está contra la vida, pues justamente es contra lo que tiene que luchar el pensamiento vital, ¿no? Efectivamente. Jung eh, viene a proponernos una psicología profunda donde el individuo, afectado por la falta de lo espiritual en su contexto, puede hacerle frente, ¿no? Puede hacer una reinterpretación de su mundo. El trabajo jungiano es muy hermenéutico, ¿no? Es sí de mucha capacidad reflexiva, porque todo esto no solo es eh, algo que se proyecta a lo externo, tiene que ver también con un trabajo transformador en el propio individuo, ¿no? O sea, decimos, desafortunadamente, despersonalizamos la capacidad de pensar y luego hablamos del pensamiento crítico, algo que está muy en la jerga académica, ¿no? El pensar crítico. Pero ese pensar crítico es manifestación de un existente, eso es acá lo interesante, ¿no? Como tal no existe el pensar crítico, existe un compañero, un amigo, una persona, un maestro que piensa críticamente. Y como lo ha dicho el doctor David, ¿no? Lo piensa críticamente desde el ámbito en el que se desenvuelve, en función de las experiencias que le rodean. Por lo tanto, no es ni traducible qué es eso del pensar crítico si no lo dimensionamos desde quien lo ejerce, ¿no? Y entonces sí existe el pensar crítico de Dussel, ¿no? Sí existe el pensar crítico de José, de David, de Tomás, en fin, de cuantos pudiéramos acá comentar, porque en el diálogo, en la experiencia del encuentro, y esa experiencia del encuentro es simbólica, volvamos, ¿no? O sea, yo puedo darme cuenta de que alguien mira las cosas con mayor profundidad porque yo estoy en una comunicación continua con lo que me rodea, desde esta fuerza liberadora, desde esta fuerza esclarecedora, desde esta pulsión vital que tiene que ver con las raíces mismas de los símbolos. Esas raíces están en lo que todos y todas compartimos, un pasado común y un compartir el mismo espacio, ¿no? Todos advenimos del mismo inicio y con toda seguridad todos estamos encausados hacia el mismo final. Y recuerden lo que decíamos al principio, ¿no? Que en la concepción psicológica de Jung, esos dos aparentes extremos se conectan y se conectan en cada experiencia que tenemos, solo que de pronto nuestra inconsciencia impide que podamos ver cómo acá mismo lo que estamos haciendo es una declaración vital ante el terrible hecho inevitable de la muerte. Pero por el hecho de aquí conseguir más confianza
en el pensar, en el sentir, ya no puede resultar algo ajeno, sino algo que nos pertenece. Así como David ha distinguido entre el sufrimiento y el dolor. Claro, el dolor metafísicamente es algo propio de la carne, del ser humano, ¿no? Pero no así el sufrimiento, ¿no? Necesitaríamos, digámoslo desde la idea cultural de la formación, una pedagogía que nos enseñe a, no sé si sería correcto decirlo así, evitar el sufrimiento o al menos para comprender que nuestra existencia no tiene por qué someterse al sufrimiento, ¿no? Muchas gracias, maestro José, por el comentario, ¿no? Estoy de acuerdo. Y paso a los comentarios del doctor David. Primero con el arquetipo del árbol, ¿no? Sí, esto que en términos metodológicos Jung va abordando inductivamente, tiene también como premisa que existe este soporte simbólico. Y en ese soporte simbólico el árbol comunica, al mismo tiempo que el alma que lo vive, el alma que lo sueña, el alma que se lo representa, pone también en juego las experiencias o vivencias que ha tenido con respecto a ese símbolo, ¿no? Pero lo interesante no es quién ha puesto más para poder interpretar, si el símbolo como tal, si el arquetipo cual si estuviera subsistiendo más allá de lo que traduce el alma, o lo que el alma en sus diversas experiencias logra descubrir y aportar en esa comunicación con lo simbólico. Lo que sí es objeto de la interpretación en la psicoterapia es el resultado último, lo que en la alquimia se llamaba la meta final del proceso alquímico, ¿no? No solo es cómo ves el árbol, como pues tú mismo lo ejerces en la psicoterapia, querido David, sino qué significa el árbol, ¿no? Todas esas descripciones, el analista sabe que poseen algún valor en función de la metodología que había implementado Jung al comienzo, ¿no? Por asociación libre, que si digo verde, que si digo azul, yo les compartía, miren, así rapidísimo, otra vez haciendo de este espacio un espacio de familiaridad y de cercanía. Les compartía yo cuál era mi sueño antes de enterarme de la muerte de mi padre. Bueno, no les comentaba yo que en ese sueño, esos dos insectos que luchaban, uno era blanco, el otro era verde. Y un poco me cae el 20, ¿cuál puede ser el significado del color cuando, de verdad esto pareciera chiste, pero es tal cual lo que dice Jung, no es la sincronicidad? Les voy a mostrar muy rápido, acá para la preparación del seminario, que casi voy a decirlo así, hubo un tiempo, noten que cuando uno empieza a tener contacto con lo simbólico, uno empieza a sonar como narrador de cuentos, ¿no? Hubo un tiempo en donde yo, y así lo dirá el paciente también, bueno, miren, acá les diría yo, muestro que en el texto de sincronicidad de Jung, miren, les voy a mostrar así un poquito, a ver si se puede ver. Miren, están mis notas en verde, ahí. Y me sorprendió un poco así como decir, caray, estoy aquí como que dándole vueltas a una, como dice el doctor David, a una experiencia concreta, a una vivencia específica, ¿no? Que comparto, ¿no? Que tiene que ver con este esclarecimiento de mi parte sobre lo que comunica el símbolo, ¿no? Y pues resulta que de pronto algo me hace recordar lo que significa para mí este color, ¿no? Que significa algo así como la vitalidad. Qué cosa tan rara, ¿no? Qué cosa tan rarísima. Y entonces ahí ya se los dejo a ustedes, futuros terapeutas, qué podría significar la lucha entre un arquetipo verde y uno blanco. ¿Qué significaba ahí cuando estaba yo a minutos de enterarme de la muerte de mi padre, por ejemplo, ¿no? Cosas raras, ¿no? Decimos raras, Jung diría cosas sincrónicas, ¿no? Pero confirma esto que estamos diciendo, ¿no? O sea, en este elemento arquetípico, en esta figura alquímica del árbol, como puede haber otras, decíamos, ¿no? Citando a von Franz, el árbol, las flores, los bosques, ¿no? En fin, lo que uno hace es intentar ver que el alma, lo decíamos así, el alma se define como eso, como un camino, ¿no? Ser alma que habite en lo que soy, ánima y ánimos, es un camino, o sea, voy dejando que de la tierra brote cierta verdad de mi ser, y también ánimos, una fuerza externa que viene aquí a cultivar, a sembrar,
en el evangelio cristiano a dejar caer la semilla en la tierra para ver qué nace, ¿no? Puede nacer algo ahí muy prometedor, o puede simplemente no echar fruto, no echar raíces ni tampoco dar fruto, dice Cristo, ¿no? Ahí en sus lecciones en el evangelio, ¿no? Entonces, sí, con eso, me parecería que una lectura junguiana en la experiencia clínica inevitablemente hará que se tengan que recordar este tipo de mitologías, ¿no? O sea, traer a la conciencia del paciente la mitología a la cual se adhieren, ¿no? Ahora, el sentido que eso puede tener solo se puede mostrar trabajando con los contenidos inconscientes. Por eso Jung está profundamente convencido de que el mayor sufrimiento o lo que nos ata al sufrimiento tiene que ver con esta parte inconsciente. Y bueno, aquí hay que decirlo, a pesar de que tal vez disguste a los jungianos, que eso Freud ya también lo había mencionado, ¿no? O sea, la raíz del sufrimiento está en nuestro inconsciente, por eso sufrimos, ¿no? Todo este, ¿qué significa a la altura de los textos que estamos comentando? Bueno, que justo el libro de Job es una exposición clarísima y rotunda y abierta del inconsciente, ¿no? O sea, respuesta a Job, es el libro de Job es una manifestación vivencial absoluta, ¿no? De lo que es el inconsciente, ¿no? Y en ese inconsciente habita un arquetipo como el arquetipo de Job, ¿no? El que prefigura la preocupación o la pregunta o la duda o la angustia de por qué sufrimos, ¿no? Y bueno, es una cuestión compleja, ¿no? Compleja no porque no se pueda enunciar o tratar o abordar, compleja porque véanlo ustedes, aterrícenlo en esta comunicación que tenemos a diario con el mundo, en donde hacemos todo lo que esté a nuestro alcance por interpretar las cosas, por devolverles a esa proximidad, aun cuando en nuestro inconsciente esté siempre esta pregunta acerca del sufrimiento, ¿no? Y por eso necesitamos imágenes como la de Cristo en la cruz para que esto pueda ser entendible, ¿no? O sea, en nuestra exterioridad adviene la divinidad al centro del alma, pero en el alma también hay esta fuerza destructora, invasiva, hostil, ¿no? Y entonces acá en el inconsciente empiezan a darse situaciones concretas en la vida de cada individuo que le hacen preguntarse sobre el sufrimiento, o incluso antes de preguntarse por el sufrimiento, antes de llegar a ese estado autorreflexivo que leíamos en Jung, le hace, hasta lo voy a decir así, pensando en Freud, comportarse irracionalmente ante la experiencia del sufrimiento. Eso el doctor David lo sabe más profundamente, porque esto está psicosomatizado. O sea, el sufrimiento que yo no puedo nombrar, lo estoy acá expresando en mi corporalidad, en el modo como el cuerpo lo vuelco como entidad sufriente al que está ante mí, en este caso, ejemplo que estamos señalando, ante el que está interpretando el contenido de la vida psíquica inconsciente, ¿no? Ahí donde está la posibilidad de llegar a una traducción de lo que está sucediendo. Habría que echar mano de la mítica que constituye al paciente, uno diría en ese momento, pero en ese momento, recuerden, desde Jung significa todo su pasado y todo su porvenir. Aquí la habilidad del terapeuta jungiano es que al intentar sanar el alma de su paciente, no lo puede ver, como sucede en algunas prácticas psicoterapeutas, únicamente en el instante en el que está exteriorizando su dolor, su angustia, qué sé yo. Tiene que lograr que su sujeto de análisis mire hacia ese pasado y hacia ese porvenir. Voy a decirlo así muy rápido, muy técnicamente.
Si eres un terapeuta junguiano, tienes que ayudarle a tu paciente a que vea su porvenir, a que habite en su futuro aún no vivido, a que tenga un déjà vu en la sesión, pues, en pocas palabras, ¿no? Y lo va a tener con todos los recursos oníricos, con todos esos elementos que aparecen en lo que ya mencionamos, esa integración entre lo externo y todo lo que adviene de una interioridad, pues ya dijimos, lastimada por la experiencia del sufrimiento, que no tiene razón de ser, solo ha llegado ahí a lo humano. ¿Por qué ha llegado a lo humano? Porque algo nos ha de caracterizar de todo cuanto existe en el cosmos, ¿no? Nada, ya lo decía Pascal, ¿no? O sea, somos la cosa más frágil, tal vez hasta la más insignificante de todo lo que existe, pero eso es lo que somos, a diferencia de todo lo demás, ¿no? O sea, las estrellas no sufren, otros seres no sufren, nosotros sí. Y sufrimos no porque, y acá está lo raro, y otra vez viene ahí los misterios del libro de Job, ¿no? Y los misterios de la encarnación de Cristo, ¿no? O sea, de que eso es propio de la condición humana. O sea, sí, algo que nos caracteriza es sufrir, pero no es un sufrir porque estemos destinados a sufrir, ¿no? Dicho en términos a lo mejor más filosóficos, somos los únicos que podemos designar, nombrar, señalar que sufrimos. Y eso pues nos vuelve, sin duda, tan frágiles como Job, pero al mismo tiempo posiblemente tan inteligentes como él, ¿no? Para sacar un aprendizaje de la herida. Eso sería fundamental, ¿no? Pero bueno, agradezco, querido David, las consideraciones importantísimas, ¿no? Muchas gracias, querido David. Perfecto, muchas gracias, doctor David Johnson. ¿Hay algo que quiera comentar o estamos bien con la intervención del doctor Isaac? ¿Me escuchan? Sí, Sí, ¿verdad? sí. Ah, perfecto. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta antes de ir encaminando el cierre de nuestra sesión número 2? Todavía nos queda una sesión más donde vamos a llevar a cabo el día de mañana en el mismo horario, ya saben, de 6 a 8. No olviden que está ahí el link de asistencia para que puedan tener sus constancias. Tienen que habernos acompañado durante los 3 días de estadía y se les hará llegar a los correos que ustedes nos hayan puesto en el primer link que tuvimos el día de ayer. Aprovechando los últimos minutos de la sesión de hoy, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario para el doctor Isaac en esta sesión número 2 de nuestro seminario? Muy bien. Pues bueno, no se ve el link, nos comentan por aquí. ¿Alguien más tiene esa dificultad? Lo voy a volver a enviar. Y sí, estamos compartiendo un documento de Drive. Se les pide por favor que no borren ninguno de los nombres que alguien más ya haya puesto, solamente pongan su nombre en el espacio donde se encuentre. Por ahí nos comentan que no se ve, ahorita lo voy a resolver. Permítanme un segundo. Ok, entonces, nada más, si ya no hay preguntas, si ya no hay dudas, nada más. Ah, también hay una duda por parte de Ami. Por favor, si gustan comentarnos, bueno, lo vamos a ir leyendo aquí en los comentarios y en lo que el doctor Isaac nos hace favor de responder a la pregunta de Ami, voy a revisar el tema del por qué no se ve la liga de asistencia. Es un documento de Google, repito, pero a ver, nos dice Ami, lo de la falta de espiritualidad de nuestra época es lo que hace que haya como más pensamiento crítico. Por ahí está la pregunta, doctor. Si gusta contestarla, por favor. Muchas gracias por la pregunta. Lo pareciera, ¿no? Como que una de las funciones positivas de esta espiritualidad es poder pensar con mayor sentido crítico. Pero igual y esta espiritualidad a recobrar o perdida, no al principio, así lo sentimos, y por recobrar, tenga que ver, y esto lo pienso más de los textos que Jung dedica a la sabiduría de Oriente, tal vez tiene que ver todavía con una tarea más fundamental que el ejercicio de un pensar crítico, que hace falta, por supuesto, ¿no? O sea, hace falta un pensar crítico en cada individuo de esta sociedad, falta de espiritualidad, pues para señalar por qué las cosas no están realmente ayudándonos a evitar el sufrimiento. Al contrario, ¿no? Parece que justo lo que hoy enfrentamos
nos hace sufrir todavía mucho más, ¿no? No, puede que vamos a otra parte, ¿no? O sea, pero ya excede un poco lo que podemos recuperar de respuesta a Job. Pero en los escritos espirituales de Jung, podríamos ver que la recuperación de lo espiritual tendría que ver, para decirlo de una manera muy clara, con volver a habitar una vida sencilla, ¿no? Una vida en la sencillez. Una vida en la sencillez me refiero a nada que impida que nosotros descubramos lo esencial de cada día. Esa es una cosa muy complicada, pero también muy bella, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para que evitemos experiencias que nos hagan arrepentirnos y en cambio nos ayuden a disfrutar más de lo que hemos decidido ser, ¿no? Ahí empieza esa vida donde la manifestación de lo sagrado no tiene por qué ser represora o castigadora, sino más bien acompañante en el camino que construimos. Eso será la perspectiva de un porvenir mejor para nosotros, ¿no? ¿Qué tanto estemos dispuestos a esa otra posibilidad de vida? No lo sabemos todavía, ¿no? Así como hay una serie de mecanismos inconscientes que nos instan a pensar que pues las cosas tienen que ser así en este momento, del mismo modo seguro estamos tan vinculados, tan sujetos a la falta de espíritu ahora, que no creemos que sea posible otro mundo diferente. Pero acá viene lo interesante de la mítica. Ay, perdón, quiero estornudar y no puedo. La mítica nos muestra, todo mito nos enseña que las cosas tienden al cambio, ¿no? Nada de lo que está sucediendo en este momento será algo por lo cual tengan que sufrir las generaciones del futuro. Eso es interesante, ¿no? A lo mejor tendrán que batallar con sus propias fuentes de sufrimiento, pero no con estas que nosotros tenemos que enfrentar. Si lograremos sobrevivir como humanidad a lo que hoy nos hace sufrir, ahí está la cosa, ¿no? Ahí está una duda existencial profunda. Ojalá que sí, en la medida en que podamos aprender a recuperar el deseo de lo esencial, ¿no? Habitar de nuevo en esos espacios de silencio, ¿no? En esos lugares donde la reflexión, la autorreflexión se puede conquistar de una manera mucho más natural, vamos a decirlo así, ¿no? Muchas gracias por la bella pregunta, y a todos los amigos que estuvieron acá, también agradezco mucho, a Sutze, Cristian, que también estuvo acá, la doctora Leonor, a Tomás, que me hizo favor de también coordinar la sesión, a todos, y a quienes no he podido mencionar porque no les veo aquí en la lista, pero a los que sí un poquito pude ver, les agradezco muchísimo. Muchas gracias, maestro Sebastián, muchas gracias, querido David. Invitadas para la sesión de mañana, si gustan, ¿no? Acá estaremos en un último repaso de respuesta.